exactamente. Hoy sábado 22 de agosto del 2023. Por la gracia de Dios de nuevo estamos para compartir un programa más de Sembrando Valores. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo está, querido? Bien, Goyo, y para nuestra calificada audiencia de todos los sábados, por este espacio de trabajo radial, también nuestros cordiales saludos y el deseo de que todos nos encontremos bien a pesar de todos los embates difíciles que muchas veces la naturaleza nos presenta, como algunas enfermedades, como ser la chikungunya, un nuevo azote prácticamente. No sé de dónde viene, pero sí está azotando a muchos de nuestros hermanos, y yo lo digo con propiedad porque yo estoy con ese mal. Así es que habla la voz de la experiencia. Y por supuesto también gracias a Juan Manuel, quien está presto para acompañarnos. Sí, Juan Manuel es la mano larga de Dios. Bueno, dice hoy nuestro libro Vida de Santos del padre Eliezer Salesman. Hoy recordamos a María Reina. Y dice, respecto a la Santísima Virgen se pueden repetir las palabras que la Santa Biblia dice hablando de los tiempos del rey Salomón. A la derecha del trono del rey fue colocado un trono para su madre, para la madre del rey. En verdad que a la derecha de nuestro Rey Jesucristo fue colocado un trono para la Madre Santísima que con su Hijo reinará eternamente. Ahí está. A María se le pueden aplicar las palabras del libro del Apocalipsis que dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12:11. Y la Iglesia Católica proclama 12 veces Reina de la Santísima Virgen en las letanías como Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas y de los profetas, Reina de los apóstoles, de los mártires y de los confesores, Reina de las vírgenes y de todos los santos, Reina de la paz y del Santísimo Rosario, Reina concebida sin pecado original y Reina elevada a los cielos. Y nosotros la queremos proclamar como Reina de nuestros corazones y de nuestras familias. Que así sea. Amén. Interesante entonces que la Iglesia destine un espacio, y por qué no, nada menos que a la Madre del Hijo Dios. Era el que hizo posible también la redención del hombre, la salvación del hombre a través de una manera muy peculiar, muy especial, a través de su Hijo, el enviado también de Dios mismo, que vino hasta nosotros para traernos un nuevo estilo de vida para que podamos conducirnos como cristianos y como Dios quiere de nosotros. Así es. Y quisiera apenas señalar algunas de las virtudes de María que son dignas de ser imitadas hoy en día por varones y mujeres. Y siendo María una mujer, mucho más aún esto, creo que nuestras mujeres de hoy en día deben esforzarse para ser cada vez mejor mujer, mejor esposa, mejor novia, mejor madre y mejor vecina y amiga, justamente algunas de las virtudes de María. Y aquí simplemente voy a señalar sin mucho comentario la fe viva de María. María tenía una fe impresionantemente fuerte y creía realmente en lo que le decían, y sobre todo como en el caso, por ejemplo, del ángel. Y entonces ella vivía eso. No es que lo tenía solamente en la mente, sino un bojo en su conducta. Y eso es lo que tenemos que procurar hacer también. No solamente como tener, vamos a decir, como un elemento más
en la mente, sino sobre todo que forme parte de nuestra vida. Obediencia ciega. ¿A qué obediencia? ¿Qué tipo de obediencia? ¿A quién yo debo tener una obediencia ciega? ¿O cuando procede de dónde? Ella tuvo una obediencia ciega todo cuando siempre venía las órdenes o los pedidos de Dios directamente, de su hijo, por ejemplo, ¿verdad? O del ángel, que era un enviado de Dios. Yo no puedo tener una obediencia ciega a cualquier humano como yo también, un tremendo pecador que me dice un disparate que me puede desorientar de mi camino. Oración continua, esa actitud entonces de permanente diálogo y amistad con Dios, ¿verdad? Mortificación universal, que es apartarse de una serie de oportunidades que pueda llevarnos al pecado ya en hecho, ¿verdad? Cualquier mal. Pureza divina, caridad ardiente y paciencia heroica. Esta sí que es una virtud que yo no lo tengo ni por la mitad. Paciencia, y mucho menos que sea heroica mi paciencia, porque paciencia heroica es realmente cuando tenés un aguante a algo, a alguien a quien no le debes nada incluso, ¿verdad? Pero por el solo hecho de ser un semejante, pues bien, le tolerás muchas cosas. Opera de Agustín. El concepto de fuerte no es seguramente siempre muy claro. Fuerte pues no es el que golpea, el que grita, sino el que soporta. El que resiste. Que soporta, el que resiste. Fuerte es aquel que se queda ahí hasta el último firme para no darle una trompada a alguien que se merece por todos lados, por ejemplo. Cierto. Fuerte es aquel que soporta las críticas inútiles. Fuerte es aquel que soporta. No es aquel que pega, sino el que resiste. Pero esos conceptos no son muy bien manejados. Porque la embaretean o por un pana, o ya, o no, zapucaina. Y el que grita es el débil. El que grita es un débil. Nuestro auditorio son personas fuertes, porque nos soporta, nos comporta y no nos deporta a la escucha. Ustedes son unas personas fuertes realmente, ¿verdad? Bueno, entonces, y entonces el fuerte es aquel que, contrariamente a lo que creemos, sí. El botarate, el prepotente no es fuerte, generalmente esconde su debilidad, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque es preso, es rehén, es cautivo del que dirán. Y el que dirán, no siempre, el que dirán lo oye me parece comentario de gente gentuza, porque la gente que tiene un valor de lo que significa la persona cuando era y mayoría, entonces con la ñan de fuerza interior era mañana de dejar unas cosas con ñan de débil y estamos presos ante la opinión de cualquiera, porque la persona reta perdón que la mencione yo no se me gusta y te la pedalla al maestro secundino él decía, la persona fuerte no habla, no grita. Ella no habla fuerte, no grita. Ella se mantiene firme, ecuánime, ¿sí? Y con su paz, con su paz, pacifica todo. Pero claro que eso no es posible, me parece, entender tan fácilmente como el de Coebe. No es fácil. No es fácil. Por lo menos después de ahí se sale la perspectiva cualquiera y dice una cosa. Sí, así mismo es. Pero en fin. Actuamos muy fácilmente, nos dejamos llevar por nuestros impulsos y por nuestras pasiones. Es porque ña lima pona ña lima pona ñamo sei pona la ñan de rigepuya en ello, ¿verdad? Nuestro espíritu está realmente ahí a flor de piel nomás como para
muy sensible a cualquier estupideces. Parece luego que estamos sentados sobre un barril de pólvora. Cualquier momento ya capaz de echar. Y María es un modelo de vida. Es un modelo porque no habrá sido fácil para ella todo lo que pasó. Primero, luego, una muchacha tan simple y el privilegio. Por eso es que algunas veces cuando nuestros hermanos que no comparten nuestra fe dicen, no, María, no, es que María no es Dios. María es una criatura igual que vos y yo. Sí. Pero con la fuerza de tener fe y de ser la mamá de Dios. La madre de Dios no es diosa, pero es la mamá de Dios. Entonces, ¿quién tiene ese privilegio? Nadie. Más que ella. Sí. Entonces no merece la honra también, ¿verdad? Y bueno, entonces, ya dijimos el otro día, yo sufriendo ahí con la ñande yara se joder el tendando el como hay problema. Sí, eran personas de muy escasos medios económicos y tenían muchas limitaciones económicas, ¿verdad? Bueno, entonces, un saludo otra vez a nuestra audiencia, que no son millones, pero que la calidad pues no se mide luego por lo numérico. Sí, ¿verdad? Sino por la calidad. Bueno, Yandeiko Bahía Potosinaga, Cristiano Guau versus Cristiano Añete Guapico de Ereshue. Y yo estaba pensando en abordar este tema, por ejemplo, muy pertinente, creo que en estos tiempos, y en todos los tiempos ha sido, ¿verdad? Pero yo estaba mirando y consideré vale la pena esto, y más en este tiempo en donde realmente el rol de padres se hace cada vez más difícil. Primero porque muchas veces no estamos preparados, ¿verdad? Indudablemente que casi no hay y nadie ha estudiado para ser papá o para ser mamá. No. La regla biológica nomás le hace, ¿verdad? Por fuerza mayor, hace que sean, ¿verdad? Primero progenitores. Y el ser papá va mucho más allá de procrear. Sí, total. No es solamente conformar, vamos a decir, la estructura biológica, física, material del ser humano, sino sobre todo la construcción espiritual, vamos a decir, del ser humano, la conducta. Japea orecope tein tarea. Vamos a decir, requiere un conocimiento y una ciencia muy calificada, muy particular, que hoy en día casi lo hemos perdido, lo hemos delegado a la ciencia o a las informaciones innúmeras que existen en los medios de comunicación. Y nos olvidamos de nuestro rol realmente de primeros maestros, que tiene que ser papá y mamá en casa. La sociedad halomitano suquera pecalle via mitad cuñarusu justamente oikoa iñacane ya en el chupi. ¿Qué quería decir? El concepto de la educación es que mucho ya dijimos acá, ¿verdad? Y yo estoy recontra convencido de que la escuela instruye. Geografía, matemática, las asignaturas te enseñan, te transmiten, te adiestran en esas materias, pero no educa, porque la educación, ya Emma Curies a veces, es cambio de vida. Eso luego significa, y eso se consigue en casa. Si en casa no te educaron, compañero, entonces, él le cotaba. Por eso el rol de los padres de la familia es importante, porque de ahí van a salir buena gente o no. Sí. Es posible que haya excepciones, porque hay familia muy buena que también tiene uno de sus integrantes que no hacen, ¿cómo te voy a decir? Que no justifican y que no hacen honor a su familia. Pero son excepciones, como también hay familias totalmente destrozadas cuyos hijos o hijas son buenas personas. Así mismo es. Sí.
Entonces, asunto y tu caña de heroína. Compleja es la es tarea. difícil dar realmente una sanción, por decirlo así, definitiva, ¿verdad? O tajante, no. Tiene sus fluctuaciones. ¿Y por qué no? Porque nosotros los seres humanos somos tan variables, tan diferentes los unos de los otros, y vivimos dentro de un tiempo y un espacio. Y eso incide definitivamente sobre nuestra conducta y nuestra manera de ser. Y te pregunto nomás, Agustín, ¿y nosotros, cuando nos invitan para asistir a un curso de padre, así decimos? Upesa ya ejipi, pero tal vez de cosas así es de simple, Sí. porque no todos sabemos todo. O el hecho, la forma de decir y de encarar una misma realidad hace que tenga un impacto diferente en mí como papá y como educador que soy o que pueda ser dentro de mi pequeña escuela, mi familia. Totalmente estoy de acuerdo. Entonces, bien importante, ya antes, hermano, ya en mí. Por más que yo soy psicólogo, soy máster en educación, Macatúa. Entonces el otro no es un máster en educación, pero posiblemente tiene mucho más impactante va a ser sus mensajes que cualquier profesional académico de alguien sobre esos temas. Sí. Porque esos temas están enraizados, yo no muchas veces, mi amable audiencia, no está muchas veces enraizado, ¿verdad?, solamente en el intelecto, el ecuaiterei, que tiene muchos conocimientos académicos, eso está enraizado, mi amigo, en tu conducta, en tu interioridad, en tu tecobe, cómo eres tú. Y de acuerdo a eso, entonces, actuarás mañana, demostrarás lo que eres realmente en tus relaciones con los demás. Por eso me vienen siempre las palabras del maestro y lo siento siempre porque le tengo presente. Atender para entender. Son dos palabras que ameritan. Yo porque al parecer sabemos luego. Sí. Atender para entender. Porque esta vez en que ya crea y ya entender por ahí o ya entender y no es así. Entonces nuestros conocimientos son muchas veces muy ligeros. Sí. Penerí, ¿cómo dirías? Ligero, de poca profundidad, no cala mucho. Bien, antes de abordar, vamos a decir, este tema de la difícil tarea de ser padres, acá lo dice hoy, pero yo puedo decir, quiero hacer esta salvedad. Hoy realmente se hace más difícil porque hay demasiados medios y profesionales, entre comillas, que, vamos a decir, penetran y forma parte, está en la fila de formadores o de educadores de la familia o de nuestros hijos. E influyen muchísimo día a día. Claro que influye muchísimo. Siempre ha sido una tarea fácil, pero anteriormente, ¿qué era? La familia estaba más centrada y tenía más en su vida, tanto los padres como los chicos, le tenía, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, como el gran maestro, vamos a decir, como el gran referente, la palabra de Dios para direccionar su vida, de cómo relacionarse con los demás y consigo mismo. La sociedad hoy en día borra, las escuelas borran a Dios. Ni me mando a ese, a mí que me mando a Tiñan de Yara, porque puede recibir incluso una demanda hoy en día. Esta es una institución laica y no y una serie de estupideces con el cual, sin fundamento, que muchas veces encaran. Así son los hombres. Entonces, hoy en día acá quiero simplemente mencionar 5 cualidades en forma rápida que todo padre deberían tener. Y todo padre dice que no es fácil. Esto se consigue con permanentes, constantes y mucho esfuerzo. Sacrificio. Expresar tu cariño a tu hijo, a tu hija.
¿Cómo yo voy a expresar? No está por ahí, sino dirigirme a él o a ella con palabras cariñosas, respetuosas, sin violentar su personalidad, su momento. Entonces, eso es entonces hacerlo con cariño. Acá dice, buen día, compadre Ineva, Blas. Mira vos, Blas Benítez, participa con nosotros a través de este medio, entonces, en este programa. Compadre Goyo, ellos son compadres, en sintonía con ustedes, en unidad, aprendiendo siempre. Saludos al profesor Agustín. Pero tú tengo ese título, Blas. Te agradezco infinitamente. Gracias, Blas. Gracias. Estuvimos a punto justamente de abordar este tema de los títulos, pero está abordando, nada está bien, el tema. Lo detalle yo cada vez y el licenciado, doctor, máster, magíster, HP, no sé cuántas cosas, y no dice su nombre. Gracias de cualquier manera, Blas. Te agradezco de corazón por tu participación. Estas son las resonancias que nosotros también necesitamos para seguir firme en este trabajo no tan fácil de hacer. Gracias, Blas, una vez. Gracias también, querido. Entonces, expresar con cariño nuestros sentimientos a nuestros hijos, o nuestras directrices, nuestras correcciones. ¿Cómo puedo hacer yo? Y en vez de darle un ejemplar reto en el cual le bajo, vamos a decir, su perfil, le humillo, entonces puedo decirle Sheraí o Sherayil y le doy una palmadita en el hombro y puedo decirle, por ejemplo, hijo, sé que esto hiciste, procura no hacer más la próxima vez, porque esto no es correcto para una persona humana, para un chico maravilloso como vos o chica maravillosa como vos. Una cosa así, ¿verdad? Dedicar tiempo a tu familia, eso no es tan fácil hoy en día. Pero el poco tiempo que tenemos padres de familias a nuestros hijos, hagámoslo con calidad. No necesitamos muchas veces cantidad de tiempo, sino calidad en nuestras relaciones con nuestros hijos. Saber comunicarse, otra cualidad importante. Esa para ya esta la ñande era el cura que tu oye corregí. Y así el chico se siente complaciente y agradecido. Cierto lo que papá dice, porque naña aninati la ñande corrección pues ñambo atraí la ñande la pisa. El chico generalmente los primeros tiempos son una fuente transparente, de aguas cristalinas y transparente. Indudablemente bien allá en el fondo hay algunas tierras, algún barrito, ¿verdad? Que no sube a la superficie. ¿Por qué? Porque más fuerte es la cristalina agua que está encima y no puede subirse. No seamos nosotros el que metamos los pies y respectivamente la pata para destruir, vamos a decir, el ambiente armónico que está, por ejemplo, que nuestros hijos están experimentando en un momento. Debe ser un modelo. Va, la modelo. Hay calzón por ahí, camisa por ahí, zapato por ahí, o el corte y recorte actualizado. Pega la modelo. Nahaniri. Muchos se perfilan así como modelos de la sociedad y de los jóvenes. Tanto mujeres como varones. En los varones es menos, pero estamos también perdiendo esa nuestra identidad, digamos, viril incluso podríamos decir. Hemos perdido bastante y nos estamos dejando llevar por lo que los demás quieren como quieren que seamos y no muchas veces como nosotros queremos ser. Y así muchas veces a uno le preguntas, ¿por qué me será que tenés ese tatuaje? ¿Por qué no tenés ese aro ahí en tu...? Y se quedan mudos, no saben qué decirte. No saben por qué tiene. No saben por qué tiene. Y al no saber por qué haces una cosa o por qué tenés una cosa, es porque robaste, es porque sos un idiota. No pensaste en ningún momento. El idiota es aquel que no es capaz de pensar
en sí mismo, ni para hacer ni regir su vida, cómo regir su vida. Entonces, esas cualidades es de suma importancia, entonces, que tengamos en cuenta como padre. Seamos un modelo a seguir, seamos en nuestra conducta, en nuestra forma de expresarnos, en el tono de voz. Yo, mira, todo esto que estoy diciendo, y los que me conocen dirán, ¿por qué no sos vos? Y será exactamente, ¿verdad? Son exactas sus apreciaciones sobre mi persona, humilde y pecadora persona. Pero yo esto, oí, así no, son recomendaciones sabias para que podamos ser mejores. Y yo también voy a capitalizar esto para ser mejor. Disciplinar con paciencia. La paciencia es inabagoyo. Soportar la debilidad del otro, ayepa. Sí. El error del otro. Sí. Tolerar. Ayepa. Por más que no esté de acuerdo, es tolerar. Pero aquí, Agustín, se me ocurre algo. Dependerá de las circunstancias también. Si es que amerita tolerar en ese momento, porque también tenemos la obligación de no aceptar y corregir, pero eso hay que ver un poco los tiempos y compañía. Pero la tolerancia es, evidentemente, es una... Sí. Saber comunicarse los padres con sus hijos cuando amerita, ¿verdad?, alguna corrección. Dedicar también un tiempo para los hijos. Dedicando tu tiempo a los hijos, ellos se sienten importantes. Anímate en la bandera y viene y necesita conversar contigo y le digas, no porque vos estás con el teléfono, o porque estás con el computador, o porque estás con un trabajo, ¿verdad? Y le decís, no, mi hija, ahora no tengo tiempo, espérame después. Ese chico ya no vuelve después, no repite más ese pedido de que le asista. Entonces, dedicar nuestro pequeño tiempo, ¿verdad?, al hijo, y dediquémoslo el pequeño, corto tiempo que tengamos con mucho afecto, con mucho cariño. Expresar el cariño que se tiene a los chicos, sí, con palabras dulces, con palabras acertadas. Anite ñamo puate ahí, a huesa inacuri, ñande familia pe ñande membupe, ñandera upe, o ñande, y acompañarle muchas veces en muchas cosas que le gustaría hacer o que le gusta hacer. A mí no me gusta como papá hacer aquello, pero a mi hijo le está gustando, le hace sentir bien. Por supuesto, esto con la salvedad siempre de que no sea algo que pueda atentar contra su integridad física, ni contra su integridad espiritual, moral, o lo que fuese, o su conducta. Esto hay que tener muy en cuenta entonces. Bien, estas son 5 recomendaciones, 5 cualidades que un papá ejemplar debe tener con sus hijos, ¿verdad? Al decir papá también, ¿verdad?, incluimos consabidamente a mamá. Entonces, seguiremos meditando sobre este capítulo, este escrito que tenemos, que hace referente la difícil tarea de ser padre hoy, y siempre ha sido, ¿verdad? Hoy más dijimos ya, porque tenemos muchas informaciones, y así como muchas de ellas son buenas y constructivas, hay más informaciones destructivas, que confunde, que desvía, que entorpece, que enturbia, toda la de joven cuera. Tal vez la tarea más difícil de ser padres no es la de controlar el comportamiento de los hijos, sino controlar nuestro propio comportamiento. Ahí me llamó recién alguien para decir que está excelente el programa. Me alegra, gracias, no pudo entrar porque está trabajando, ¿verdad? Pero... Y acá esto creo que es el que está ahí arriba. La profesora Felisa acá nos dice también, participa de esta manera con nosotros, con este programa, y nos alegra sobremanera, porque ella es una profesora,
una madre, una señora calificada y distinguida. Eso más nos alegra que pueda formar parte de esta mesa nuestra de trabajo a través de este medio. Y dice ella así: muy interesante el tema que tratan, tan difícil educar y disciplinar a los hijos hoy día. Muchos padres creen que comprarle cosas y darle dinero ya le demuestran todo su cariño y no están presentes en sus vidas en los momentos que le necesitan. Acertadísima opinión de la profesora Felisa, ¿cierto? Muchas veces queremos suplir nuestro acompañamiento a nuestros hijos y nuestra educación con nuestro poder económico, comprándole cosas, dándole satisfacciones y no felicidad. Satisfacciones. Permíteme echarle una condena a los que llaman, a Felisa sobre todo. Y bueno, dale Cato. Por escucharnos, está condenada a ir al cielo con zapatos y todo sin escala. Gracias, Felisa. Este es un decir muy característico, no de la programación, sino de Goyo Catali, que pasó a formar parte, podríamos decir, de nuestro currículum, ya de las tareas de todos los sábados. Ayer familia de Coleí diría... No. Imagínate, vos estás condenado. El que está condenado, ¿dónde generalmente va? No va al cielo. No. ¿Verdad? Entonces ahí hay una, ¿cómo se dice? Un desafío contradictoria. Un desafío para interpretar. Exactamente, un desafío. Mira, condenado dice a irse al cielo. Entonces, ¿y cómo te vas? ¿Te vas de nuevo como viniste? No. Allá de zapatos, pata manejo, cola. Entonces, porque dice... esa es una forma muy peculiar y muy de Goyo Catali, nuestro creador también. Porque dice la Biblia que en el cielo no entra nada impuro, nada. Así dice. Nada impuro entra en el cielo. Nada. Bueno, limpio todo. Bueno, gracias. Dice así, voy a seguir leyendo. Tal vez es la tarea más legítima, ¿verdad? No es tanto educar, controlar el comportamiento de nuestros hijos, sino sobre todo controlar nuestro comportamiento, nuestro decir, nuestro actuar, nuestro cariño, nuestro afecto para con nuestros hijos. Y esa forma, por eso anteriormente, Goyo, amable audiencia, los padres, bandido memépula o no. Calificados ciudadanos había anteriormente, donde se respetaba al prójimo, al semejante, se le daba importancia. ¿Por qué? Porque los padres, ellos eran todo magíster en educación, en pedagogía o en psicología. Nadie, algunos ni nos buscó en la escuela, pero son mejores maestros, mejores orientadores de sus hijos que muchos que tienen innúmeros y calificados títulos, mira, que hacen relación, vamos a decir, a la formación humana. Eran educados. A lo mejor no instruidos, pero sí, eran educadísimos. Educados, ¿verdad? Edúcheres, ¿verdad? En los últimos años nos encontramos, dice, con distintos modelos de padres. Los autoritarios marcados por ser muy estrictos, ¿sí? Yo vengo de una familia, y casi muchos otros me darán la razón, vengo de una familia de una verticalidad en sus afirmaciones y en sus educaciones. Yo creo que Goyo también, y muchos de los que nos están escuchando. El sí es sí, el no es no, el blanco es blanco y el negro es no, no hay color intermedio gris, no, nadie. Hoy se cuestiona mucho ese tipo de... Sí. No, era autoritario. ¿Qué? Pero ¿cómo somos hoy? Yo sinceramente felicito a mis padres de haberme dado esa educación. Jamás me nombré tente voy a hacer ya iré. Jamás es yande. Ustedes son hijos del rigor, por eso son. Nos respetan, dice, la libertad y la individualidad del ser humano. Son hijos del rigor. Muy estricto. Los permisivos, quienes no saben o no pueden poner límite. Los mixtos,
quienes mezclan lo fuerte, autoritario, y lo flojo, que es permisivo. Algunos, y bueno, y mi hija, aún así, de TTI, otro tú permite todo, no ve ni escucha nada lo que ocurre en su casa y lo que hace su hijo. Entonces ahí está, entonces bailan diferentes tipos de música, en cada casa se baila. También dice, están quienes imitan el modo de educación que recibieron en casa, ¿sí? Más pesa que orerogape. Antes papá nos decía así o mamá nos decía así o así nos comportábamos. Y ese era la mejor regla, la mejor escuela, el mejor, ¿cómo se llama? Protocolo, entonces, de orientar y educar también a sus hijos, ¿verdad? También hay quienes adoptan modelos de hogares. Otros buscan seguir los consejos de amigos y familiares que les sugieren tal o cual modo de actuar. Tampoco faltan quienes programan modo de educar en la televisión. Y muchas veces nos dejamos más bien llevar por lo que dicen en la televisión y muy poco construimos realmente nosotros nuestra propia, vamos a decir, nuestro propio léxico, nuestra propia, nuestro propio cuaderno o libro de orientar a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántas veces nos vimos, padres y nosotros mismos, suplicar, mendigar para que los hijos se porten bien? Que portate que bien, ¿eh? Aunque muchas veces no somos modelos de conducta, si queremos que nuestros hijos tengan buena conducta, por más que se eche la ipada, como padre de familia. Los chantajeamos, sí. Si te portas bien, te voy a comprar el helado, o te voy a comprar la boleta, la pelota, o te compraré la bicicleta que quieres, o la muñeca para la nena, o nos iremos a tal o cual cine, para que hagan lo que pedimos. A veces los sobornamos, sígame, eso es 5.000 y 10.000 o recompensamos, y cuando rompen la paciencia gritamos y golpeamos, ¿ya? El asunto era, pese a generalmente, desarrolla muchas veces dañande conducta pero en la educación con nuestros hijos. ¿Y cómo disciplinarlos? Ya que hay casos y casos y casos y casos. Un ejemplo, los padres de escuela. No. Bueno, lo denunciaron ante la comisión, dice 12 de Itapea, no sé qué periódico, sí. Sea un poco articulista. Luego de que los maltrató verbalmente y destrozó pertenencias de la vivienda familiar, esta no sería la primera denuncia en su contra por el mismo hecho. El maltrato psicológico de los hijos a sus padres es un fenómeno más común de los que imaginamos. Anteriormente los hijos eran los que maltratadores, los padres de sus hijos. Y hoy en día parece que esto se invirtió. Hay hijos que sistemáticamente maltratan a sus padres. Inclusive golpean. Y golpean incluso a sus pobres padres o mamá, padres cuando yo estoy mamá y papá. Los castiga, incluso muchos ocurrieron, ¿verdad? Los amenaza con cuchillo e incluso algunos los han herido y los han matado. Sí, señor. Entonces, compañero, esto debe ser, yo no sé si ya en la rutina, vamos a decir, de esos hechos tan tristes, se ha vuelto ya una rutina, se ha vuelto como algo. ¿Hasta qué punto nos escandalizamos y hemos asumido y reflexionado por qué se llegó a por qué ese hijo llegó realmente hasta ese punto? Hasta incluso a amenazar y muchas veces a cuchillar a su papá o a su mamá. Esto yo no lo estoy diciendo acá, sino hay infinidades de relatos de televisión lo pide, radio lo pide, aveija, el periódico lo pide. Se cree que el 14.20% de los padres sufren al menos 6 agresiones psicológicas al año, cifra que aumenta al 93.8% según
reveló un estudio de la sociedad española, tiene alcance en todas partes. Europa, España en el país de primer mundo, pero se llama. Para los estudios de la violencia filial parental. Apenas el periódico La Nación del 14 de diciembre del 2020. Un relato, vamos a decir, periodístico de cómo realmente los padres hoy en día son maltratados por sus propios hijos. Son maltratados psicológicamente e incluso, vamos a decir, han recibido incluso castigos muy significativos en su cuerpo. El doctor dice Jai Belsky, director del Instituto Aleta Inglés de Coaina, se forza lento, dicen que los niños tienen un periodo sensible, que comprende cerca del nacimiento y los 7 años, donde codifican y absorben como esponjas informaciones de lo enseñado por los padres, maestros, amigos o personas con los que se relacionan, tanto lo bueno como lo malo. Cualquier tema sin cuidado ante nuestros hijos pequeños. ¿Cuándo entendés? Entendé, porque desde el nacimiento hasta los 7 años dice que son como esponja. Va la esponja, chupa, absorbe y forma parte de su cuerpo todo lo que recibe. Así son nuestros hijos. ¿Sabe, Agustín? Yo creo que cuando decimos que la criatura no entendemos, y es verdad hasta cierto punto, pero según la psicología, los psicólogos dicen que la criatura desde la panza de la madre guarda todo lo que escucha, no sabe lo que significa, pero eso va a formar parte de su personalidad. Posterior personalidad. Entonces, cuando una criatura de 4 o 5 años ve que su papá o su mamá sale del portón, va hasta la muralla donde está el aparato de la Ande, ¿verdad? Y un boñinón, entonces ya no corre, porque antes, ahora ya hay todo, ya. Pero cuando hace eso, digital, no corre la medidor, el medidor, el reloj, pero hay luz. Ese acto sencillo de la mamá o del papá para la criatura no va a significar nada ahora, pero guardó ya su sistema operativo. Es la mayor escuela de deshonestidad que le puede dar a su hijo, para que sea deshonesto, sinvergüenza y ladrón. Eso nomás quería decir ahora que está diciendo. Muy bien. No todo mi tatarabuelo no entendí. No. Cierto, no entendí Ana, pero a ella un gatuma, Pepe. Anoñe presentado, ahora se metió en ocasión, ahí va a aparecer lo que él tiene ya en su psiquis. Sí, señor. Lo que se va a descubrir es que un gato deficiente, ya estaba ahí, privado de cariño y de inteligencia en las emociones de un niño, tiene relación directa con el comportamiento de este cuando sea grande, lo que estaba diciendo vos. Por eso, el ser padre es una relación que no se puede abandonar. No se puede ser padre ahora y después no. Soy papá desde que tengo hijo hasta morirme, en todo momento, en todas circunstancias y por todos los lugares. Pero oye, si estás independiente, no significa que le tenés que, a lo menos, no sé si corregir, pero ¿por qué no si se le corrige, se practica siempre la corrección acompañando? Bueno. Ellos no tienen ya la obligación de obedecerte, pero tiene que respetarte. Así dice el catecismo. Debería, legalmente no tienen eso. Lo que estoy diciendo parece una barbaridad. Legalmente no. Pero la relación pues no es solamente legal. Moralmente, afectivamente, en todo sentido. ¿Verdad? Aunque sabemos, dice, que no existe recetas ni manual que los diga qué hacer y qué no
en la educación de un hijo. Lo que sí es claro es que cada familia son los padres quienes graban su sello familiar, influenciados por su propia historia, sus necesidades, sus valores y el proyecto de vida que tienen. En los hijos se ven la imagen de los padres que tienen. Sí, señor, en la conducta, en el comportamiento de los hijos. Si es que, compañero, por más que en el email, o hermano. Sí. Considero importante plantearse objetivos, metas y proyectos para ustedes mismos y para su vida en familia. Para aprender a ser padres es fundamental determinar una educación que se ajuste al esquema de valores de la familia. Sí. ¿Cuál es el esquema de valores que tenemos en casa? Algunos vamos a ir Dios, patria y familia. Es una escala de valorización de las cosas. Y después van apareciendo otros más. Ser firme y congruente. Tenemos tiempo a hacer y aprender a ser padres. A ser padres, sí. Tener un acuerdo con la pareja para fijar el modo que llevarán a cabo y evitar contradicciones que ocasionan confusiones en los hijos y con ellos posibles problemas de conducta. Anina, moina de acuerdo ya de papá, mamá. Va a ser te baña sambujeta la de familia en diferentes circunstancias. ¿Cómo vamos a decirle? Anita y bella yo discutían de familia donde ven ya crea que te ahí y ñacames hay espíritu donde cuadrimba ya pota al último y la criatura se revela cuando alguien tuerce hacia su lado, entonces le ve como su abogado. Es verdad que hoy el tiempo con los hijos es un tema de discusión porque la situación económica y social actual provoca que las familias, los padres salgan a trabajar, ocupando gran parte de su día en esta actividad. Aprender a ser padres, además de sostener el hogar, es dedicar a los hijos tiempos, calidad de tiempo. Bueno, cierto, y como decíamos, el poco tiempo que podemos tener para nuestros hijos, hagámoslo con calidad, con cariño, con respeto, ¿verdad? La fortuna de ser padres es desarrollar las habilidades de los hijos, lograr sus sueños y apoyarlos. Para eso, dice Elizondo, gran educador, se logra a diferencia de los libros, escuelas o medios de comunicación, a través del amor, del cuidado, del afecto y de la dedicación, es decir, un servicio de amor total. Taupesa que na queridos padres, serendu vagina con Ana, la ñan de educañan de forma de relacionarse con nuestro hijo. Hagamos nuestras correcciones, nuestra comunicación con nuestro hijo, con amor. No espere que te devuelva lo que vos hiciste por él. Del cuidado, con afecto, dedicación y servicio de amor total. APB Angiruco, reflexión sobre el rol que tiene y las formas que tiene que un padre dedicar a su hijo al educarlo. O sea que no es todo color de rosa, todo bien. Hay que corregir también. Antes, ¿te acordás el famoso ejemplo que se pone? En cualquier parte, cuando uno trabaja con la familia, se da cuenta. Enseguida, viajan de Villa, mañana de ya volvemos a la escuela y te borrador, te papi. Oye, bueno, ¿dónde? ¿Apear? No, mamá, papá, llegue. Jaco, anga tú, o esa o tienes celular ajeno y nada de eso, si no tienes mochila ajena, o tienes libro ajeno, cuaderno ajeno. Ay, de suerte te ves ahí, de suerte se ahí puro, ¿entiendes? No puedo andar ese mismo, ni va, ese pago conseguir. Entonces, esas son formas también de incentivarlo o de no educarlo, viciarlo a que sea cada vez, que comience, vamos a decir, su vocación o su tarea de ladrón desde su misma casa. El viejazo no está perimido, no está acabado. Eso que es otra época, ustedes son de otra etapa. No. La educación y la conducta del ser humano sigue tan válido, la educación y las orientaciones